Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol Matalia. Bienvenidos a esta entrevista de Más Musicoterapia, que estará disponible en el canal de YouTube y en formato podcast por Google Podcast, Anchor, Evox y otras plataformas que les voy a dejar en los comentarios. Hoy vamos a escuchar a Cecilia Di Princio. Ella es licenciada en musicoterapia, coordinadora de Musicoterapia Norte, profesora de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, coordinadora de la red de musicoterapia en primera infancia, creadora de Melody Time, certificada en musicoterapia neurológica y especialista en gestión del estrés. Hola Ceci, gracias por formar parte de este espacio. ¿Cómo estás? Hola Marisol, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Gracias de nuevo por estar acá, por aceptar la propuesta y No, por favor, me encanta hablar con vos. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y hoy vamos a centrarnos en el estrés, Así es. palabra que por sí sola ya tiene mucho peso y se utiliza muchísimo de forma habitual en nuestra sociedad, con mucha liviandad en algunos casos, ¿no? Estuve pensando en eso Exacto. estos días Sí, y tal bueno, cual. luego Cecilia también nos va a contar sobre los aportes de la musicoterapia en el manejo del estrés. Así Así que, es. Ceci, contanos en primer lugar, ¿qué es el estrés? Bueno, primero voy a retomar lo que vos decías, esto de la liviandad, ¿sí? Así después te cuento qué es el estrés. Dale. Muy resumido también, ¿no? Porque la verdad es que los médicos en este punto también pueden contar más claramente qué es el estrés. Pero justamente hablando de los médicos, esta palabra se toma tan a la ligera, eh, porque en muchas oportunidades, cuando hay alguna cuestión médica de salud, ya sea física o psíquica, en donde no hay a lo mejor alguna respuesta concreta, siempre los médicos terminan diciendo, debe ser algo de estrés. Esto hizo que la palabra e inclusive los síntomas que realmente generan el estrés se tomaran con liviandad y que todas las personas pensaran que cuando hay algo que no tiene explicación, termine siendo estrés. Esto afortunadamente cambió hace aproximadamente, no sé, unos cuantos años atrás, para no poner números, a partir de que se empezaron a hacer estudios reales con respecto al estrés y empezar a identificarlo como una unidad de patología concreta, ¿sí? A ver, el estrés no es nada nuevo, ni tampoco es esto que te dije antes, que cualquier patología o cosa que no tenga explicación tenga que ser llamado estrés. El estrés existe en todos nosotros como seres humanos, desde que el mundo es mundo, porque el estrés en los seres humanos nos ayuda a poder estar alertas, ¿sí? A poder cuidarnos. Por ejemplo, si vos vas a cruzar una calle, el estrés hace que vos mires para un lado y que mires para el otro y que si viene un auto puedas frenar. Entonces el estrés te evita determinadas situaciones que te pueden poner en peligro. Lo mismo, a veces el estrés eh, es muy necesario para estar a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, vos y yo, antes de hacer esto, estábamos con un nerviecito, ¿viste? Ese nerviecito es necesario para todos nosotros para poder estar a la altura de las circunstancias, para poder llevar adelante nuestros trabajos, para poder hablar en público, en fin, para un montón de situaciones humanas el estrés es necesario. Entonces, ese estrés, que es bueno y que lo necesitamos para poder sobrevivir, se llama eustrés. Es el estrés, podemos decir, liviano, que todos necesitamos, como te dije antes. Claro. Ahora, el problema viene cuando, en un tiempo muy prolongado, ese estrés permanece y el cuerpo y nuestra mente no tiene la capacidad para recuperarse rápidamente de ese estrés que ya pasó.
Entonces, esa carga y esa situación o de ansiedad o de temor, la tenemos por mucho tiempo. Y entonces ahí es un estrés malo, y ese estrés malo se llama distrés, que es un conjunto de signos y síntomas, tanto físicos como psíquicos, que terminan transformándose en un síndrome de estrés y que obviamente nos enferma. Entonces lo importante con el tema del estrés es que esa carga que nos genera, o esa tensión, o eso que nos genera a cada uno de diferentes maneras, el estrés, no lo tengamos por una determinada cantidad de tiempo muy extensa, digamos. Lo importante con el estrés es como tramitarlo y sacárselo de encima. Hay situaciones que no nos permiten volver a restablecer el equilibrio de nuestro cuerpo o de nuestra mente. Entonces, entramos sin querer y sin darnos cuenta en esta situación de estrés prolongado y vamos generando síntomas, tanto como te dije antes, como físicos como psíquicos. Y bueno, el tema con el estrés es que a veces no nos damos cuenta que estamos teniendo estrés. Claro, claro. Pensaba entonces que todos, cada uno de nosotros, durante toda nuestra vida y durante quizás momentos del día, pasamos por situaciones de este estrés bueno y de este estrés malo también, o sea, que si se mantiene en el tiempo es malo y pasa a ser una patología más grave, ¿no? O sea, todos pasamos por situaciones de estrés entonces, de igual manera. Exacto. Todos tenemos situaciones de estrés todo el día, todo el tiempo. Lo que pasa es que va a depender de cada uno cómo vamos decodificando esos estímulos que nos van llegando. No todos decodificamos los estímulos de la misma manera. Y lo que para vos a lo mejor es algo que no requiere demasiada emoción, para otra persona sí. Y acá viene entonces la decodificación de los estímulos y del ambiente que nos rodea, ¿no? Siempre aparte al estrés se lo vincula con los eventos o con las situaciones negativas, Claro, ¿no? sí. Vos sabés que hay un test que se llama el test de Holmes, que habla de un montón de eventos de la vida cotidiana y de circunstancias que vivimos, que nos ponen en situación de estrés. Pero no son solamente eventos negativos, hay un montón de eventos positivos que también nos generan estrés, porque justamente nos generan esa carga, y eso de ponernos a la altura de las circunstancias, que son cuestiones positivas. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar de las situaciones negativas de las que todos conocemos Sí, que dale. realmente nos dan estrés, ¿no? Ahora tendríamos que agregar pandemia en ese test, pero, por ejemplo, situaciones de enfermedad, obviamente nos van a traer estrés. Situaciones económicas complejas nos van a traer estrés. La muerte de un ser querido está en el top de esa lista. La muerte de un cónyuge también está en el top de esa lista. Pero también hay un montón de eventos positivos, como por ejemplo, bueno, ellos lo ponen como un evento positivo, hay otras personas que no. El casamiento podría llegar a ser positivo, lo ponen como una situación de estrés, o sea, un cambio en el estado de vida, Claro. ¿sí? Una mudanza es el mejor ejemplo para darte cuenta que el estrés que te va a generar una situación va a depender de la decodificación que uno haga del entorno. Para muchas personas mudarse es un evento súper positivo, porque se supone que vas a un lugar mejor, porque se supone que vas a un lugar más grande, pero no siempre es así. No siempre te mudás para estar en un lugar mejor. A veces tenés que mudarte porque te tenés que achicar, porque tenés que ir a un lugar más chico o porque te separaste. Entonces, ahí depende de lo que ese hecho
resulte como emocional para cada uno. Y ahí viene algo que es muy importante, que tiene que ver con la decodificación de la emoción, o lo que significa para mí eso que me está pasando. Y lo que significa para mí lo que está pasando es la percepción. O sea, Que no es para todos igual, que, digamos. Que no todos tenemos la misma exactamente, percepción del hecho. O sea, quizás, como vos decías, para una persona el casamiento puede ser un estrés positivo, de felicidad y demás, pero para otras personas quizás puede desencadenar un estrés, digamos, no sé si decirlo patológico, pero un estrés malo por situaciones que haya vivido anteriormente, por su historia personal, ¿no? Podemos decirlo así. exactamente. De la decodificación de la realidad es el monto de estrés que yo voy a tener. Y la decodificación de la realidad tiene que ver con la percepción, con lo que yo creo que es algo. Y evidentemente lo que yo creo que es algo va a tener que ver con mi historia personal, con mis vivencias, con lo que para mí significa tal o cual situación. Entonces acá el tema de la percepción va totalmente ligada a la cantidad de estrés que yo voy a sentir frente a una determinada situación. Y evidentemente los síntomas físicos o psíquicos que vaya a desencadenar. Porque también no nos enfermamos de lo que queremos, sino de lo que podemos. O sea que encima, según cómo afrontemos ese entorno y esto que yo estoy percibiendo como estresante, voy a tener órganos en mi estructura física que van a ser más vulnerables que otros. Por eso, frente a una situación de estrés, a algunas personas les duele la cabeza, otros les duele el intestino, otros hacen gastritis, en fin, cualquier tipo de reacción física. Pero cada uno de nosotros va a tener una diferente reacción física o psíquica frente al estrés. Y hay una innumerable también cantidad de patologías que se suelen generar a partir del estrés, en esto, como te contaba, de sostener el estrés mucho tiempo, de, de tener esta carga, ¿no? de estrés y sostenerla en el tiempo. Y entonces, bueno, pueden aparecer síntomas como insomnio, ansiedad, miedo, bueno, gastritis. Esas serían las más comunes. Y después, hoy se conoce a partir de que justamente se hacen estudios más profundos con respecto al estrés, que pueden generarse enfermedades muy, muy complejas, justamente por todas las hormonas y todos los neurotransmisores que va generando esta situación de estrés muy sostenida en el tiempo, ¿no? Y te hago una O sea pregunta, que Ceci, porque decimos, bueno, que el estrés genera estos, digamos, tenemos estos síntomas que son de estrés, por ejemplo, el insomnio, sí, gastritis y demás. ¿Esto sucede al revés, que siempre que tenemos insomnio puede suceder, es por una situación de estrés? ¿O cada vez que tenemos no. gastritis es por una situación de estrés? No necesariamente cuando uno tiene un síntoma, como por ejemplo el insomnio que veníamos hablando antes, es un síntoma de estrés, sino que hay algunas otras patologías, como por ejemplo, no sé, estoy pensando en mis pacientes con enfermedad de Parkinson, que ya la patología lleva a que los pacientes tengan insomnio, ¿sí? Por la bajada de la dopamina. Ahora, si nosotros sabemos que estamos en una situación laboral compleja, ¿no? El tema es los neurotransmisores y las hormonas que se están generando en mi cuerpo y que se están sosteniendo en el tiempo, como por ejemplo la producción de cortisol. La producción de cortisol hace que yo tenga insomnio, pero a causa de esa situación laboral, ¿sí? Entonces, lo que hay que mantener a raya, por decirlo de alguna manera, con respecto al estrés, son los neurotransmisores y las hormonas que generan el estrés y que
nos van a mantener en un nivel muy alto de alerta. Entonces, manteniendo a raya esos neurotransmisores y teniendo una conciencia o conociéndose a uno mismo lo suficiente como para saber qué estoy percibiendo distorsionado de lo que está pasando, yo ahí voy a poder mantener un cierto autocuidado de mi situación con el estrés. ¿Y ¿Sí? cómo podemos Pero darnos cuenta? Decir, bueno, sí, realmente, como vos decías, esta percepción de uno, decir, bueno, sí, realmente estoy pasando por una situación de estrés que se está, digamos, está sosteniéndose en el tiempo y la verdad que, bueno, tengo que prestarle atención a esta situación o a estos síntomas. ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta? nosotros estamos en una situación de estrés, por lo general nos damos cuenta. Pero también pasa que hay muchas personas que están más desconectadas de lo que les sucede y pueden ni darse cuenta que están pasando por una situación de estrés. Y esto es lo complicado, porque también, por ejemplo, hay determinados tipos de personalidades, ¿no? Y entonces, la personalidad tipo A, que es la que se estudia básicamente en el área del estrés, es esa personalidad competitiva, esa personalidad muy autoexigente. Entonces, las personas que tienen estas características y que además tienen más, son más propensas a tener síntomas físicos sin darles un correlato a las emociones que van teniendo. Están muy desconectadas de las emociones que van teniendo. No pueden decir, me siento con rabia y con ira de esto que me está pasando. No, son ellos como que actúan directamente esta ira y prolongada en el tiempo puede suceder que tengan un ataque cardíaco. Son muy propensas a tener este ataque cardíaco. Entonces, o problemas cardíacos o problemas vasculares, porque también podrían desarrollar un ACV en este caso, como te estoy contando. Entonces, la mejor forma de darnos cuenta es estar conectados con nuestras propias emociones. Pero eso no se lo podemos pedir a toda la población, porque hay personas además que están muy conectadas con sus emociones, pero hay situaciones que hacen que las personas tengan que apelar por mucho tiempo y sostener una carga determinada. Y entonces van a estar inevitablemente en situación de estrés. Por ejemplo, una situación de enfermedad propia o, por ejemplo, de algún familiar, de un hijo, suponete. Eso nos pone realmente en una situación en donde la persona probablemente pueda pensar que está estresada, pero no puede evitar enfrentarse con ese estrés y estar en situación de alerta todo el tiempo. Pero entonces ahí, como nosotros podemos transmitir en estos videos mensajes de alguna manera, ¿no? Más allá de decir, bueno, tenés que hacer musicoterapia o tenés que hacer terapia o hacer algo con esto que te está pasando, si nosotros nos estamos dando cuenta que vamos a estar o estamos en una situación en donde vamos a estar en un extremo con nuestro estrés, lo mejor que podemos hacer es tomar conciencia de que nuestros neurotransmisores y nuestras sustancias en el organismo van a desacomodarse, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para bajar el cortisol yo? Si estoy en una situación con mi familia o con alguien y no voy a poder bajar de esta situación. Bueno, tomar conciencia en principio de que estoy en una situación de estrés ya es el primer paso. Y el segundo paso, y muy rapidito y muy concretito, es respirar. Ponernos en contacto con nuestra respiración, bajar la respiración. La contracara del estrés es la calma. Entonces, como no voy a poder estar en calma frente a una situación extrema como la que te estoy poniendo, lo mejor que puedo hacer es tener alguna herramienta
personal y decir, voy a respirar. Tomar conciencia de la respiración, de cómo estoy respirando, de cómo está entrando el aire, cómo sale. Y ya en esa situación, si lo repito, por lo menos un rato eso va a calmarse. Esa situación va a bajar. Porque acá lo que tenemos que hacer con el estrés es cortar con la carga. Cortar con la carga que tanto tiempo llevamos. Mira, en el curso de medicina del estrés que estoy haciendo, siempre ponen el ejemplo de cuánto pesa un vaso de agua cuando uno lo sostiene, ¿no? Sí. Y en realidad ese vaso de agua va a pesar según la cantidad de tiempo que yo lo tenga en la mano, que yo lo sostenga. Cuanto más tiempo yo sostenga una situación, más peso va a tener. Entonces, en algún lado hay que cortarla esa situación. Si yo estoy frente a una situación extrema que no la puedo cortar, y bueno, tengo que empezar a encontrar herramientas para mí para mejorar eso. Y la respiración te lleva a justamente a cortar un poco esa carga. Y pensaba quizás en estas personalidades, como vos decías, donde está esto, yo soy así, y viven en una situación de estrés durante toda su vida, y que quizás esto del darse cuenta es un poco más difícil, ¿no? Porque ya es como su personalidad está impregnada por todas estas situaciones de estrés y quizás estos síntomas que, como vos decís, llevan después a una enfermedad cardiovascular, que, digamos, ¿no? Que puede ser posible. Es que esas personas, cuando ya está la posibilidad de vislumbrar que estamos frente a una persona con personalidad tipo A, lo que sucede es que, es como decís vos, no se dan cuenta que están en esa situación y la vida tiene que ser vivida con ese filtro. O sea, si no existe ese monto de adrenalina, ese monto de carga, ese monto de enfrentamiento, de competencia, no existe la vida. Por eso son personalidades que además ocupan cargos muy importantes, que son realmente para trabajos que necesitan ese tipo de personalidades y son muy eficientes en esos cargos, en esos puestos. ¿Pero a costa de qué? Claro. Porque después te encontrás con personas mayores, que es lo que de repente nos encontramos vos y yo, cuando ya están al final de su vida, con patología. Patología cardíaca es la más frecuente. Y ahora también, bueno, por eso, personas adultas mayores que yo siempre veo que, bueno, una se ve a los 70 años, vos preguntás, bueno, a qué se dedicaba, y bueno, tenía a lo mejor algún cargo importante, en donde realmente sus competencias de personalidad se pusieron a lo largo de toda su vida en ese competir, rendir, seguir, ¿no? Lo interesante y lo bueno es cuándo se dan cuenta esas personas que están en eso. La verdad es que no se dan cuenta. La verdad es que no se dan cuenta a no ser que pasen por un estrés muy, 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 muy complejo, que involucre o algún síntoma complejo, psíquico o físico que las haga parar. Claro, como que el síntoma de ansiedad pone un stop y dice, bueno, hasta acá llegamos. A como Exacto, despertar, decir, bueno, algo diferente hay que hacer. claro, exactamente. Nosotros en la cátedra, yo siempre tengo ahí como top 10 la frase de Ajuria Guerra que dice que se envejece como se ha vivido, ¿no? Y esto del estrés es el cómo se ha vivido, o sea, el antes.
¿no? ¿Cómo llevamos adelante nuestras situaciones de estrés? Porque como te dije al principio, todos y todo el tiempo tenemos situaciones de estrés delante nuestro. El tema es cómo las llevamos y cuánto nivel de exigencia estuvimos teniendo a lo largo de nuestra vida. Cuando hablo de estrés, hablo de estar a la altura, estar a la altura de la situación. Vos, si querés, digamos, querés que tu proyecto, que tu emprendimiento, que tu profesión vaya para adelante, seguramente vas a tener que apelar a tu sistema para estresarte y para estar a la altura de la situación, dar una clase, dar una conferencia, hacer un video, escribir un libro, pero no todas las personas quieren llevar la profesión por ese lado. Y no por eso dejan de ser exitosas. O sea, depende de que como cada uno se lo tome. Claro, Volvemos al la tema de la exigencia es de uno percepción. mismo en realidad, no de afuera. Volvemos a la percepción. Si a vos te exige hacer 5 lives por semana, que es lo que estamos haciendo todos o en lo que estamos, y bueno, vos por cuidado, si tomás conciencia de esto, te retirás. Si vos querés seguir y seguir y seguir, y bueno, va a llegar al mes de los 5 lives por semana que vas a estar agotado. Entonces, te proteges, viene esta cuestión del autocuidado. Y las personas no tienen mucha conciencia del autocuidado. Ahí está también un poco el asunto, ¿no? O sea, si yo quiero hacer, porque necesito que mi emprendimiento vaya para adelante, volvemos al tema de los likes. 5 likes por semana. Y no, porque eso me va a traer tales o cuales beneficios y no sé qué. Pero cada vez que voy a hacer un live, me pongo histérica. Me peleo con todas las personas que estoy en la casa, solamente para estar haciendo el live. Y no, viste, no lo hagas. Hacé un poco más espaciado, pero te vuelvo a decir, o sea, el tema es que no todos tenemos mucha referencia de qué nos estresa y por otro lado necesitamos el estrés para poder hacer nuestras cosas. Pero todo en su medida justa, como la cuerda, como cuentan también, siempre es el ejemplo que también ponen en el curso, una cuerda bien afinada y que suena bien, tiene la tensión justa, ni más ni menos. ¿Sí? Para hacerlo con un ejemplo de lo musical. Qué difícil encontrar como el justo medio. Bueno, pero los instrumentos se afinan y para que suenen bien tienen que estar afinados. Y nosotros también podemos. Esta es la primera parte de la entrevista. En el próximo video, parte número 2, Cecilia nos va a contar sobre los aportes de la musicoterapia sobre gestión del estrés. No te lo pierdas.